¿Cómo les va? Muy buenos días. Comenzamos este orden del día, de esta jornada de día viernes. Jornada para una síntesis, para algún resumen de todo lo que fue pasando esta semana en materia parlamentaria, en materia política y en materia económica. Recordamos que el Senado ayer ratificó la ley sobre lo que significa un reparto que sea equitativo de los anticipos del Tesoro Nacional, de los ATN. Resultado de la votación en el Senado ayer: 59 votos a favor, 9 en contra y 3 abstenciones. Recordamos que esto es el rechazo de la oposición al veto del Ejecutivo sobre, reiteramos, el reparto de ATNs, cerrando otra vez una semana complicada para el oficialismo, porque recordamos que previamente se había dado la gestión y la sesión de diputados, donde también se rechazó el veto en materia de emergencia pediátrica en el Garrahan y presupuesto universitario. Sin embargo, el tema parlamentario no es el único. Hay otra frase central del día de ayer del ministro de Economía, Toto Caputo, que dijo que va a vender todos los dólares que sea necesario a el tope de la banda. Esto es 1.450, 1.460. Declaración ayer en el streaming Carajo por parte de Toto Caputo: voy a vender todos los dólares que sean necesarios. Y hay otra cuestión importante que tiene que ver con la campaña. Ya se ve mucha cartelería, por lo menos en los accesos a la capital federal. Me tocó observarlo esta mañana, que tiene que ver con el trabajo de los distintos partidos, básicamente lo que tiene que ver con la Libertad Avanza y con Fuerza Patria, pero hay modificaciones en lo que es la conducción de la campaña por parte del oficialismo. Van a entronizar con cargos de más responsabilidad a Pilar Ramírez, que trabaja muy cerca de Karina Milei, que es autoridad de bloque en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahora un rol clave para Pilar Ramírez en la campaña del oficialismo antes del 26 de octubre. La hora, exactamente la hora 11:04. Vamos a los títulos. Esto es Orden del Día y estoy enseguida con mis compañeros. Vamos. Recordamos, el Senado ratificó la ley sobre fondos de anticipos del Tesoro Nacional a las provincias. Resultado: 59 votos a favor de la oposición, 9 en contra y 3 abstenciones. Para ir practicando, les recuerdo: simulacro de votación con la boleta única de papel, actividad organizada por el Instituto de Capacitación Parlamentaria. Un tema muy importante: tiene fecha el debate en comisiones del proyecto para reformar la ley de DNU. Se aprobó el emplazamiento para los días 23 y 30 de este mes de septiembre, la próxima semana y la última de este mes. Y ahora nos vamos a comunicar con ella, con Daniela Romero. Dani, ¿cómo te va? Te pregunto, primera consulta: ¿llueve donde estás o no? ¿O estás en otro lado, Romero? A ver, ¿qué decís? Llueve. Bueno. Buen día. Nos tocó un viernes muy lluvioso. Mi último día con 24 ¡Epa! años. ¡Qué grande! Sí. Bueno. Muy feliz cumple para ella mañana, apenas 25, cuarto de siglo. Así que nada, muy trabajadora la compañera Romero y muy buena profesional. Así que, Romero, ¿con qué empezamos? A ver, ¿qué pasa con el veto a los ATN? A ver. Hay mucho para hablar. Sí, No quería dejar de mencionar esto que estabas sí, contando que pasó ayer, ¿no? sí, Porque ayer fue como y una jornada claro, muy movida. Mientras el Senado estaba sí, rechazando el veto del presidente, el presidente estaba reuniendo a todos los candidatos referentes de todo el país, jefe de campaña, sí, en
residencial, y salieron muchas definiciones. De hecho, bueno, lo que había dicho ayer el ministro de Economía, Luis Caputo, sobre vamos a vender hasta el último dólar, eso lo dijo el presidente Sí, con sus invitados también. Dijo que tenía 20.000 millones de dólares de reservas y que hay un equivalente en pesos circulando a 15.000 millones. Entonces, él podría comprar todos los pesos que están circulando y así todo tendría todavía reservas. Ese es el cálculo que hacen. Por supuesto que hay muchos en el ámbito económico que te lo cuestionan, que no entienden de dónde salen esas conclusiones, que ya lo había dicho el presidente, el titular del Banco Central, sí. Federico Furiase, lo ratifica el presidente de la Nación, en privado, ¿no? Pero lo ratifica. Entonces, de alguna forma quieren mandar esta señal de tranquilidad de si tienen que intervenir y comprar todo lo que hay, lo van a hacer. Perdóname, Dani, Eh, perdóname, porque justamente en esta línea, y te quería preguntar porque está directamente vinculado a esto, a ver si ayer escuchaste algo que yo creo que en términos geopolíticos y de alineamientos políticos sería absolutamente entendible, porque ayer también se habló de una posible asistencia o del fondo o del propio gobierno norteamericano en caso de que la cuestión acá económicamente se complicara. Y yo creo, y lo hemos hablado, digo, sería una cuestión entendible. Este es un mundo muy complejo, muy polarizado. Estados Unidos confronta mucho con Lula, lo ha respaldado a Bolsonaro. Yo creo que lo único que no quiere Estados Unidos es que haya mayor incertidumbre acá en la Argentina. A mí no me resultaría extraño que haya alguna asistencia, pero ¿escuchaste algo vos? ¿Viste algo? No. Ah, está, pero no, al menos no me lo mencionaron en los está. términos Tenemos, de lo que se habló. tenemos un prestamista de última instancia, dale. Sí. Claro, no. Sí, claramente este número de reservas tiene que ver con los desembolsos que estuvieron habiendo. No sé, yo coincido con vos que no sería tan raro, que no sé, Bueno, lo que quieren mostrar es, no, ahí están, ahí me escuchan bien. estás, a ver, ahí estás, sí, ahí estás. Eh, lo que quieren demostrar es que están bien y que están, de alguna forma, que planearon llegar al peor de los casos para estar seguros en un año electoral. Eso es lo que quieren transmitir, eh, al menos por ahora, ¿no? Que la situación, cualquier cosa que pase, ellos tienen un plan como para Sí, poder salvarse en cualquier caso. Entonces, bueno, esa es la tranquilidad que quiere transmitir el gobierno en términos de lo que tiene que ver con el dólar, ¿no? Ahora, en términos políticos, mencionaste lo de Pilar sí. Ramírez, sí, igual como cruces y versiones que se entrecruzan con respecto de esto, que no queda claro cuál es el rumbo. Ayer vimos que quienes recibieron al Bueno, ahí estamos con. Debe asesor ser culpa presidencial. de la lluvia, pero dale, a ver, ahí estamos. Vamos y venimos. Ella es Daniela Romero, al filo de cumplir 25. Me interesaba mucho esto que estaba diciendo. A ver, Dani, volvemos una vez más, a ver. Se corta como, se corta como un segundo. Sí. Eh, ¿en qué me había No, quedado? estábamos en el tema Pilar Ramírez, que la verdad cambia mucho el tema o no. Mira, no. Al menos no de lo que yo al menos entendí de cuál es ese cambio de figuritas. Que en realidad no es un cambio de figuritas, es como una especie de vamos a darte más protagonismo en esta etapa, en este sentido. Eh, Mucho hincapié de parte del gobierno Bueno, nada. en, Eh, ¿no? Esa necesidad de aclarar que no están corriendo a nadie también de alguna forma tiene que ver con esto, ¿no? Bueno, también tratar de bajar un poco con el ruido, bajar un poco con el ida y vuelta de la interna, que la famosa interna que estamos hablando de eso desde antes de las elecciones, y que se sigue cada vez más intensificándose rumbo a octubre, ¿no? La idea fue bajar un poco un cambio de eso. Bueno, me dijeron que, por ejemplo, cuando el presidente reúne a toda su tropa en Olivos, estaba el asesor presidencial y estaba la hermana, por supuesto, Karina Milei, con Santiago Caputo, y que el mensaje que dio ella al menos fue, hay que ir
para el mismo lado, hay que ir unidos, mandaron este mensaje de unidad, pero bueno, después trascendió lo de Pilar, que yo entiendo que es, a ver, Pilar Ramírez es una Sí, mujer del riñón de Karina de Karina Milei, o Milei. sea, Karina Milei deja de tener una incidencia, o sea, todo lo contrario, te diría, eh, porque es una mujer de Karina Milei. Bueno, vamos y venimos. Eh, Ahí está otra vez Daniela. Dani, escúchame, te quiero hacer una pregunta que tiene que ver justamente con tal vez el rol de Pilar Ramírez y demás, que es algo que yo no sé si es discursivo, que puede ser entendible, o es una mirada muy particular del gobierno, porque uno venía para acá y veía que los carteles, la cartelería del oficialismo era el eslogan original, kirchnerismo nunca más. ¿Y vos me escuchás bien, Dani, o más o menos? Ahí está, sí. Perfecto. No, porque viste que yo leía la cartelería que es kirchnerismo nunca más. Yo lo que pregunto es, ¿qué mirada hay en el gobierno? Por lo que yo he visto en este tiempo, el kirchnerismo cuando comenzó la gestión libertaria, prácticamente no era un problema porque eran 100, era un grupo importante, pero no llegaban nunca a 101, porque había ciertos principios unificadores en un gran arco que eran libertarios, el PRO, la coalición cívica, los radicales, estaba Encuentro Federal, entonces eran 160 contenciones, pero que se manejaban y quedaba aislado el peronismo. Porque el gobierno dice la culpa es del kirchnerismo. A mí lo que me llama la atención es que vos tenés, por ejemplo, votos que eran de tu ex riñón propio. Luis Juez vota en contra, se abstiene María Eugenia Vidal, los radicales te votan en contra, el PRO se disgrega. Me parece que está más ahí el problema en las derrotas parlamentarias que en lo que es la fuerza kirchnerista, que no ha crecido un voto desde comienzos de gestión. ¿Qué decís, Romero? A ver, ¿cómo? Ahora no es el kirchnerismo, ahora es el partido del Ah, Estado. está, sí, sí, sí. El partido del Estado incluye al kirchnerismo, Está, a un grupo de radicales, a todos estos centros que, bueno, de alguna forma configuraron esta oposición que es bastante mayoritaria. sí, Bueno, diputados va y viene, en el Senado directamente es una escribanía. claro. Se lo no, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Bueno, el resultado te lo está mostrando, ¿no? Así que, pero está bien eso, claro. Ahora es el partido del Estado, efectivamente, que es el agregado Y nuevo en la comunicación del propio Javier Milei en el día de ayer, por ejemplo, ¿no? bueno, sí, de hecho, un poco el mensaje de campaña, ¿no? Y este consejo de campaña del asesor presidencial también fue, no ataquemos personas, Claro, no, vayamos a los conceptos. Esto de lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, Pato, de atacar a Kicillof, claro. de ir por esto de nunca más, no funcionó. Ahora la idea es explicarle a la gente, esto también, Pato, hubo mucho mensaje de ser empáticos con los ciudadanos y con la situación de la ciudadanía, ¿no? Que ya un poco lo empezamos a ver, pero se va a empezar a incrementar. Esto de no hay que enojarse con el electorado, no hay que enojarse con el ciudadano, hay que explicar lo que estamos haciendo y para que se entienda y también esto, va a ir al debate, ir al concepto, ir a las ideas, no a las personas. De hecho, bueno, Santiago Caputo fue específicamente preciso con no ataquen a los Claro, gobernadores. claro, claro. Así, de alguna forma se está armando esta nueva estrategia, se va delineando esta nueva estrategia de cara al 26 de octubre, donde el gobierno cree que va a ganar, está confiado en que va a Sí. ganar, pero claramente golpeado y más, entre comillas, humilde, si le querés decir, porque claramente no está pudiendo haber, hasta ahora al menos, un cambio real en la estrategia política. Vimos que repartieron ATN, vimos que presentaron el presupuesto teniendo en cuenta también aumentos para los sectores sociales, hicieron mucho hincapié en eso, volvieron con el Ministerio del Interior, armaron una mesa federal, pero el Congreso sigue Es claramente que siendo... Es que, Dani, ¿sabés No, qué pasa? Esta etapa la hemos transitado juntos trabajando, ¿no? Y una cosa era un gobierno absolutamente empoderado porque desde el vamos logró bajar la inflación, no hubo una crisis social como se podía esperar,
era un gobierno que estaba montado en la caída de la inflación y en la caída del riesgo país, porque el gobierno te decía, básicamente la conducción de Caputo, mirá, tenemos que estar en octubre del año que viene, decían el año pasado, cuando sea tiempo de elecciones, en un riesgo país de 400 puntos, porque con ese riesgo país y con la inflación a la baja, nosotros lo que podemos es refinanciarnos a una tasa inferior y ese es un ciclo positivo que no se interrumpe. El problema es que el riesgo país no está en 400 puntos, tiene el valor que tiene y que entonces, bueno, cruje. Al crujir lo económico, cruje todo. Porque si la economía estuviese brillante, también sería mucho más fácil ordenar diputados y el Senado, me parece, y gobernadores, ¿no? Bueno, pero ahí está la doble lectura, porque ¿qué es lo que dijo el presidente ayer sobre el riesgo país? Sube el riesgo país y suben las tasas porque aprueban estas leyes Claro. imparables en el Congreso. Sí, O sea, le echa la culpa a la oposición sí, por esa turbulencia económica. sí, está bien, es un tema, no lo vamos a poder resolver nosotros y a lo mejor está la razón dividida, ¿no? Pero Nos armamos y ganamos las elecciones. no, porque ¿sabes lo que pasa? Claro, viste que cuando a la economía le funciona todo y anda bien, nadie le enfrenta tampoco, ¿no? Por eso es un tira y afloje, ¿viste? Pero sí, nada. Bueno, Sí. Romero, digo, para mañana preparas algo? No, ¿hay fiesta? ¿Hay Romero mañana? No. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, escuchame una cosa. Está bien, ya hablamos de la cuestión política, hablamos de la reunión de ayer, pero contame, Beto Enat, ¿qué va a pasar? Porque el gobierno todavía dice, che, está todo lo que tiene que ver con discapacitados, lo que tiene que ver con universidades, lo que tiene que ver con el Garraham, que habrá que ver cómo se tramita. Algunos están mirando lo que tiene que ver con la reglamentación de cada uno de estos casos, donde habrá que ver cuál es la posición del Ejecutivo. Y con los ATN, porque además los ATN, vos lo sabés mejor que nadie, y lo dijo Santiago Caputo, che, no choquen con los gobernadores. Bueno, a lo mejor algún ATN te dulcifica un poco el vínculo, por eso te pregunto. Bueno, en realidad yo creo que el gobierno no va a querer ir con ese discurso de, bueno, vamos a empezar a repartir ATNs como caramelos para atenuar un poco la situación. Pero lo que vimos fue que la semana pasada, perdón, esta semana, el lunes, hubo un repartijo de 12.500 millones a 4 provincias que fueron Santa Fe, Chaco, Misiones y... Mendoza no, Mendoza seguro que no. No. no, pará. San Juan, Entre de Ríos, ahí Río, ahí está, está, ahí volví. sí. Entre Ríos. Entonces hay que ver cómo eso repercute. Lo que vimos es que el Congreso no movió, a ver, no movió un perímetro hasta ahí. También consideremos que Entre Ríos y Mendoza eh, Sí, son provincias que, bueno, gobierna un son aliadas. Cornejo y Frigerio, efectivamente, sí. Vimos, por ejemplo, que en la Cámara de Diputados eso no hizo una repercusión, digamos, No, de cómo, no o hubo ni. sea, de hecho, Lo de Mendoza fue muy notorio, con Pamela Verazay votando en ah, contra del oficialismo, exactamente. parte lista con Luis Petri, es la segunda candidata después de Luis Petri en su provincia, y bueno, eso fue notorio, ¿no? En lo que tuvo que ver con universidades fue. Pero bueno, estas cosas se van viendo, hubo muchísimas votaciones en el Senado, por ejemplo, lo vimos, también lo que vimos es lo que pasó con los ATN en su momento en diputados, porque un poco lo que va a pasar es que se va a empezar a embarrar un poco la discusión. Cuando fue en su momento la aprobación de diputados de la ley de ATN, primero no habían conseguido 2/3, No, tuvieron que ir a comisión, dictaminar y votar y aprobarlo con mayoría simple, pero además de que no consiguieron 2/3, ¿por quiénes no consiguieron 2/3? Hubo un piso de 90 votos negativos, ese fue el piso del gobierno, sí, con Mendoza, San Juan, o sea, con Orrego, y con Entre Ríos sí. justamente, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo estas dos provincias aliadas, que justo estaban en un momento sellando alianzas con el gobierno, fueron las que ayudaron y colaboraron para que esos 90 negativos se sostuvieran ahora. ¿Se puede esperar que pase lo mismo? Bueno,
Hay que ver cómo se termina desenvolviendo esta dinámica de la nueva estrategia política del gobierno con los gobernadores, porque vimos que los gobernadores, incluso los propios aliados, esta semana no acompañaron al gobierno, Sí, al menos no como ellos pretendían, ¿no? Entonces, vimos que no hay una certeza, mostraron que siguen sí. teniendo capacidad, ¿no? Que no porque tengan una alianza, entonces van a votar todo con ellos, ¿no? Te digo una cosa, ayer escuché, hacía bastante en esta semana tan complicada para el gobierno, un dato técnico y académico a favor del gobierno, a favor de Caputo y de Milei, a favor del oficialismo acá, de un protagonista, no sé si impensado, pero ayer hablé con Gabriel Rubinstein. Gabriel Rubinstein fue el viceministro de Sergio Massa, un hombre que en un Sí. montón de cuestiones acompañaba algunas iniciativas del gobierno. Después tenía diferencias políticas, pero ayer llamativamente me dijo, mire, yo tengo diferencias políticas con el gobierno y hubiese abordado algunas cuestiones de otra manera, pero la verdad, cuando el gobierno te dice que diputados y senadores no son responsables a la hora de votar algunas leyes que afectan el equilibrio fiscal, el gobierno tiene razón, ¿eh? Las proposiciones que hacen diputados y senadores, y está hablando básicamente del peronismo y aliados, no son propuestas que alcancen para respetar el equilibrio fiscal. Así que la verdad, un detalle técnico de quien fue el ex viceministro de Massa en una semana dificilísima, ¿no? Sí, bueno, me hace acordar un poco a la propuesta del gobierno de que el Congreso eleve un informe sobre cuál es la fuente de Sí, financiamiento, cuál es el fiscal de todas las medidas minuciosamente, ¿no? Porque siempre se tiran números por la cabeza. sí. La oficina del presupuesto del Congreso hace sus informes en momentos que quizás ya se aprobó en una cámara o incluso hasta a veces la ley ya está sancionada. Entonces, no hay un seguimiento minucioso del costo fiscal de los proyectos. Se terminan usando como banderas políticas, más que nada, Pato. Ahí estamos. Ella es Daniela Romero. Dani, usa paraguas, no te mojes, muy feliz cumple y hasta cualquier momento. Nos estamos viendo, ¿eh? Chau, chau. Nos vemos. Bueno, esto es Orden del Día. Estuvimos entonces con Daniela Romero, lo que va a pasar con los ATN a partir de ahora, las negociaciones que se están comenzando a realizar. Y momento de pausa, ya seguimos. Esto es Orden del Día. Estamos hasta el mediodía. Dale. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General.
Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Quórum. De lunes a viernes, 14 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Plenario. De lunes a viernes, 15 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Pasos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. Bueno, exactamente las 11:30 de la mañana, ya pasó Daniela Romero. Solaberrieta, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buenos días. ¿Cómo andás, Pato? Buen viernes. ¿De qué hablamos en un ratito? Vamos a hablar del proyecto que ha quedado excluido de la sesión del otro día. Sí. El plan ENIA, que ya existe en la República Argentina desde el 2017, en la época en la que Mauricio Macri era presidente de la Nación, y que finalmente salió del temario. En un ratito vamos a hablar un poquito de qué se trata y también por qué salió del mismo. Bueno, a ver, vamos a testimonios de todo lo que pasó esta semana.
tanto en diputados como senadores. Primero vamos con Pablo Carro, diputado cordobés. Atención con lo que está pasando en términos políticos en Córdoba, porque hoy hablaba con Caro Ramos y me contaba, nos mensajeamos más que hablar, que están esperando la presencia del presidente Milei hoy en Córdoba. Hay una nota prevista con La Voz del Interior. Hay mucha expectativa porque Milei ganó en la segunda vuelta contra Massa con el 73% de los votos. El tema es que ahora el escenario es completamente distinto, primero porque, bueno, hay un natural desgaste en la gestión del gobierno nacional. Segundo, porque obviamente el candidato del peronismo, del oficialismo cordobés, es Juan Schiaretti, un hombre de mucho peso, 3 veces candidato a gobernador, porque también se queda con lo suyo Natalia de la Sota. Así que bueno, es un panorama muy distinto a aquel en el cual se quedó con el 73% de los votos Javier Milei, tratando de conseguir lo más posible en función de octubre. Va hoy a Córdoba y habrá que ver lo que pasa con esa presencia y lo que pasa con la nota. Pablo Carro, a ver, dice lo siguiente, dale. Finalmente los números fueron más holgados de lo que esperábamos. Teníamos confianza en lograr los votos para rechazar el veto. No creíamos que con tanto margen. Me parece que eso habla de un nivel de conciencia en el Congreso acerca de lo que está reclamando la sociedad. Y son 2 temas en que la sociedad lo ha hecho con mucha claridad. Queremos defender las universidades, queremos que el Garrahan tenga el financiamiento necesario para llevar su tarea adelante. Mira, hubo un trabajo muy bueno de parte de nuestro bloque, junto a otros bloques opositores para trabajar el número, y me parecen los errores no forzados del propio gobierno, que sigue tirándose tiros en el pie, ¿no? Los anuncios que hicieron ayer con aumentos ficticios para el Garrahan o para los docentes universitarios fueron como otro cachetazo más, porque está claro que ni las previsiones de inflación que el presupuesto tiene son creíbles, y mucho menos un aumento que está sujeto a lo que haya que pagar para el Fondo Monetario Internacional de deuda externa. Es decir, que ese aumento era de mentira. Y este aumento que tiene que aplicar ahora, si se sostiene el rechazo al veto en el Senado, implica un aumento de más del 40% de los salarios docentes y gastos de funcionamiento y becas estudiantiles. Es decir, que estábamos igual muy lejos. Me parece que la movilización de la comunidad universitaria y de la sociedad hizo la diferencia también. Bueno, y ahora el testimonio de un radical entrerriano, Atilio Benedetti, un hombre que en algún momento se imaginaba candidato a gobernador allá por el 2023, después terminó Frigerio en ese lugar. Pero bueno, Atilio Benedetti también dice lo siguiente sobre el tema universidad. A ver. En primer lugar, porque ya había votado a favor en primera instancia cuando tratamos el proyecto de ley, porque considero que son 2 leyes sensibles. Al no haber un presupuesto, hemos tenido que ir remendando la situación de esta manera, y por otra razón es que para los entrerrianos, la verdad que el Garrahan es el lugar a donde recurrir cuando tenemos chicos con problemas. Escuché por allí alguna cifra, somos la 2ª provincia en enviar chicos a ser atendidos. Y en tercer lugar, porque el gobierno no hizo lo que tenía que hacer en su debido momento. A mí me parece que este rechazo al veto del presidente es innecesario, o mejor dicho, era evitable, para usar una palabra más adecuada. Era evitable, entiendo de que no hubo acciones a tiempo. Gobernar no es solamente la motosierra, es también gestionar, y en estos temas sensibles, aún dentro del marco del equilibrio fiscal, esto está descontado, que lo hemos sostenido en muchas oportunidades, pero había la oportunidad de hacer cosas en tiempo y forma. Lamentablemente no las hicieron, y este es el resultado, un contundente rechazo al veto. Soy egresado de la Universidad Nacional de Entre Ríos, además. Pero digo, es la misma razón que la anterior, digamos, es una justa causa en un marco de escasez de recursos, en este esfuerzo que están haciendo los argentinos, pero entiendo que faltó también gestión política para poder resolverlo. Yo se lo transmití también a las autoridades que están a mi alcance. Las cosas
hay que arreglarlas en su momento, porque de lo contrario después se convierten en inmanejables. Y bueno, la resultante es que hemos tenido que resolver el tema del financiamiento universitario por la educación pública a través de reafirmar una ley que bueno, viene a resolver y que hubiera sido mucho mejor que fuera en el marco de un presupuesto, pero bueno, no tenemos presupuesto y no hubo voluntad política de gobierno, así que se resolvió de esta manera. Bueno, ahí entiendo, y menos mal que lo respetamos, absolutamente escrupulosos de lo que decía, porque yo no comprendía lo que quería decir Benedetti cuando decía que el rechazo al veto fue innecesario. Y ahora hablando, lo entiendo. Lo que dice Benedetti es, che, el tema del Garrahan es un tema demasiado sensible, las universidades es un tema demasiado prioritario, lo que tenía que pasar era que el Ejecutivo no tenía que vetar. Porque si no, iba a pasar esto, que íbamos a reunir 2/3 y íbamos a rechazar ese veto. En ese sentido lo dice. Y acá era algo que hablábamos recién con nuestra compañera, con Daniela Romero. Yo creo que acá está como la madre del conflicto, porque fíjate que Benedetti es un señor radical, que participó de Juntos por el Cambio, quien gobierna Entre Ríos es un aliado del gobierno como Frigerio, sí, y vos no estás chocando con el Frente de Izquierda, no estás chocando con el peronismo, estás chocando con gente que es de tu mismo palo, que te acompañó y que te fortalecía numéricamente en el momento de la ley Bases, y que después el problema del gobierno no son los 100 votos del kirchnerismo. Bueno, algo decía Daniela. El problema del gobierno en materia parlamentaria es que se te vayan estos votos. El voto de Benedetti, claro, el voto de Vidal, el voto del PRO, que se te vaya Vichy, que se te vaya Juez. Ahí está el problema. Y la verdad que, viste, lo decía casi como, che, me obligan a votar lo que yo no quería votar, pero bueno, ahí está. No, y además también el otro atenuante, Pato, que tiene que ver con la situación en las provincias, ¿no? Sí. Lo dijo Benedetti, Entre Ríos, según datos que se dijeron en la propia sesión, es la segunda provincia, claro, que no puede votar. A ver, queda mal decir envía, pero no, que no, los niños hace que se atiendan acá. Vienen a atenderse porque acá. Además, es cierto lo que vos decís, además tenés elecciones el 26 de octubre, entonces claro, tu partido vota en contra y vos tenés que hacer campaña para las elecciones del mes que viene, ¿cómo claro, haces? Obviamente. Influye, ¿no? Totalmente. Entonces, y Benedetti ya en la previa era uno de los protagonistas porque uno preguntaba, Frigerio, el gobernador Pero digo, a ver, de Entre perdóname, Ríos, y para ponerlo en marco, es un hombre que fue absolutamente cercano al macrismo, no es un enemigo, exactamente. No, totalmente, y además recordemos, en la semana apareció la famosa foto del gobernador de Entre Ríos con la bandera de La Libertad Avanza, el color violeta como principal. Bueno, a ver, vamos ahora con un porteño de Caballito, Leandro Santoro. Dale, a ver. Es irracional suponer que el equilibrio fiscal de la Argentina depende del financiamiento de un hospital pediátrico y también es muy injusto pedirle a la gente que se resigna a tener educación universitaria y pública de calidad. Y creo que por ese motivo fue tan contundente el número, porque personas que pensamos distinto, que militamos en partidos diferentes, sabíamos que teníamos que defender hoy los valores de la democracia argentina, y tanto la salud pública como la educación son dos valores fundamentales. El error más importante es suponer que el ajuste fiscal lo tiene que pagar la gente. Ellos dijeron que lo iba a pagar la casta, porque mientras no se combate la evasión fiscal, mientras lamentablemente se hicieron reformas tributarias que perjudicaron a los más débiles y favorecieron a los más ricos, y donde se sigue especulando financieramente con tasa de interés usurera, decirle a la sociedad que se tiene que bancar un ajuste sobre la salud, sobre la educación, sobre la discapacidad, sobre la tercera edad, es irracional. Por eso perdieron las elecciones en la provincia de Buenos Aires, por eso y porque además quedó al descubierto una trama de corrupción que mostró el doble discurso y la doble moral. Mientras decían que por un lado había que hacer un ajuste porque había corrupción en la ANDI, resultó que nos enteramos los argentinos que los que robaban eran ellos. Y a partir de ese relato que se desmorona, me parece que se empieza a provocar todo esto que viste recién. Bueno, y hay un tema en esto de que es hablar con la oposición por parte del oficialismo, discutir, sentarte en una mesa, acordar cuestiones, respetarte, que se vincula con esto. Mirá, la semana pasada hablé con un diputado radical que me lo dijo al aire. Me dice, mire, yo soy hijo de la universidad pública, hijo, así que yo defiendo los intereses de la universidad pública. Dice, pero ¿sabe qué pasa?
si a mí me decís, che, ¿para dónde tenés que poner la poca plata que tenés como recurso? O al Garrahan o a las universidades, porque tenés para un solo lugar. Yo lo hubiese entendido si yo, que soy egresado de la universidad pública, me dice, mirá, ¿sabes qué? Aguantame 3 meses porque tengo nada más que esta plata, porque con el equilibrio fiscal yo voy logrando otras cosas. Entonces le voy a dar estos recursos al Garrahan y a la universidad te prometo que de alguna manera algo le recomponemos para el año que viene. Si a mí me lo planteas así, yo capaz que lo termino entendiendo, pero vos no me podés tirar este paquete donde pretendés que yo vote contra la universidad, que fue donde me formé, y además contra el Garrahan. Claro. Dame una endija para que respire. Decime, mirá, haces un esfuerzo acá, pero estoy atendiendo otra urgencia. Decime, no atiendo esto, pero atiendo la discapacidad o atiendo el Garrahan. Pero si me decís que no a todo, a mí no me queda otra que también decirte que no. Pero bueno. Bueno, un poco fue lo que dijo en la misma línea también un diputado de origen radical como Pablo Servi, que hacía mención... Lo pidió acá, dijo, che, reglamentemos el tema de la discapacidad, después discutimos los certificados. Dice, yo quiero votar, pero por lo menos que reglamentemos eso y hagamos un veto parcial. Se lo estoy pidiendo en nombre de toda la Patagonia. Servi, un radical con peluca, exactamente, efectivamente. Y Servi, que pertenece justamente a esta Liga del Interior, o los famosos radicales con peluca, en la previa nos decía, a ver, como de alguna manera que tenía la intención, lógicamente, de votar a favor del gobierno o entender que esta no era la solución, pero al mismo tiempo lo que pedía, y lo dijo él, era un gesto del gobierno nacional, claro, ¿no? dame un mimo. Exactamente. Bueno, enseguida viene Solabarrieta, pero antes el diputado Carlos García, diputado de la Libertad Avanza, por el Chaco, que decía esto. En realidad, bueno, hay una oposición que está, como se quiere decir, abroquelada, con esta intención de, bueno, poner palos de la rueda o, digamos, desequilibrar al gobierno. Pero nosotros siempre en esta misma posición, siendo siempre fiel al camino que nos marcó el presidente y tratando de evitar que, bueno, se rompa este equilibrio fiscal, este equilibrio financiero que nos permitió sacar a Argentina adelante. Yo creo que ahora, digamos, el lunes cuando el presidente presentó el nuevo presupuesto, habla de incrementos, hablan de aumentos justamente para las universidades, para los hospitales, así que creo que está ahí contemplado. Es decir, nosotros en realidad estamos siendo fieles a esa propuesta que hizo el presidente, que se debata en el Congreso y que a partir de ahí no sea solamente un parche, sino sea una solución de acá para adelante. Yo creo que el tema de elecciones influyó, digamos, el tema de gobernadores influyó en ese sentido y bueno, nosotros en realidad siempre, como te digo, fiel en este sentido, acompañando al gobierno, acompañando a este presidente, porque tenemos entendido que, bueno, que es, digamos, lo que nos va a permitir asentar las bases para la Argentina que viene. Entonces, como dijo el presidente, creo que lo malo está pasando, pero hay que seguir teniendo esta confianza en este gobierno para que se puedan producir esos cambios que la Argentina votó, que los argentinos votaron hace 2 años atrás. Bueno, ahí estamos, el testimonio de Carlos García. Señor Solabarrieta, ¿de qué hablamos? Embarazo, dijo usted, a ver. Sí, claro, Pato, porque recordemos que en la Argentina existe un plan justamente del embarazo no intencional adolescente, ¿no? Una situación en la República Argentina que no es de los últimos años, sino que ya viene de larga data. Bueno, en la sesión nos encontrábamos, después de la reunión de labor parlamentaria, con la quita de este tema dentro del temario, que estaba listo, ¿no? Como para tratar. Uno se preguntaba, bueno, ¿por qué? ¿Cuál fue la cuestión? Vale la pena recordar que este proyecto tenía dictamen justamente, que finalmente no se trató, de la prevención del embarazo adolescente. Ya había tenido el 3 de junio el dictamen en la Comisión de Mujeres y Diversidad, que preside Mónica Macha, y había tenido hace poquito tiempo, el 27 de agosto, el dictamen completo en la Comisión de Acción Social y Salud Pública, es decir, ya podía estar en el recinto tranquilamente. Bueno, en principio uno pensaba, bueno, este tipo de programas o de planes pudo haber salido dentro de lo que era una misión de achicar los tiempos de la sesión. Cuando pregunté algunos motivos, no me dijeron específicamente. Esto, perdóname, ¿quedó pendiente en el temario o no entró al temario? No entró el temario. No entró, se quitó ya después de la labor parlamentaria. Bueno, qué? Lo que me comentaron es que hubo algunos mensajes por parte de lo que fueron la opinión de algunos diputados, que básicamente hablan de una cuestión partidaria y de opinión respecto a este tema.
¿sí? Es que ¿Y quién resuelve, perdóname, que no esté en el temario? ¿Lo resuelven en manera conjunta en labor lo parlamentaria? resolvieron de manera conjunta en labor parlamentaria, perfecto, exactamente. está Pero bien. el tema es que la queja por parte de quienes un poco Impulsaban impulsan esto, sí. este proyecto es que no pueden entender los motivos, ¿no? Está bien. Por lo cual esto se ha quitado del problema de la Está sesión, teniendo en cuenta que estamos hablando de cuestiones de ideología, Pato, directamente. Estamos hablando, en este caso, de una cuestión que ha tenido buenos resultados y en otras placas te lo voy a demostrar. A ver. Vamos a ir a la siguiente placa. Para entender, esto, lo decíamos, quedó fuera de la sesión especial, es el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional y es básicamente para tener el acceso a información con evidencia en la educación sexual integral y métodos anticonceptivos eficaces. Vale la pena decir que estamos también, justo, fíjate vos, Pato, cómo son las cosas, en la semana de la prevención del embarazo adolescente, que no es un dato menor. ¿A quién está destinado esto? Bueno, a aquellas mujeres de entre 13 y 19 años. Asegura y designa justamente personal idóneo y capacitación permanente para los médicos y también para los docentes que enseñen la ESI. Y genera disponibilidad de insumos anticonceptivos de larga duración, que acá este es uno de los puntos importantes. ¿Por qué, Pato? Porque está destinado lógicamente a las personas o a las familias de menores recursos, ¿no? Que, a ver, en muchos casos, ¿por qué se puede dar un embarazo adolescente no deseado? O por falta de información. Hemos visto en medios de comunicación amplias pruebas, hasta inclusive, Pato, no sé si lo has visto, que seguramente sí, situaciones en las cuales tal vez una persona cree que con un profiláctico de tela va a prevenir un embarazo, ¿no? Hablamos de ese nivel de inconsciencia o de falta de información y también por una cuestión de bajos recursos. Y en otros casos, bueno, tal vez estará quien piense que hay familias que intentan a través de tener hijos, tener asignaciones y después hay un largo debate de, bueno, lo digno que puede ser vivir de esa manera o no, pero bueno, hay quienes opinan de esta manera. Vamos a ir a la siguiente placa, que es tal vez la más interesante. ¿Por qué? Porque ya existe el plan ENIA, que es un poco lo que La Libertad Avanza planteó en la última Comisión de Acción Social y Salud Pública a través del diputado Quintar, de la provincia de Jujuy, que lo que dice básicamente es que no firmaron el dictamen, no por no estar de acuerdo con el plan o con el programa, sino porque ya existe el plan y está justamente activo, pero a ver, ¿por qué se genera obviamente el empuje de esta iniciativa? Porque creen que no está siendo eficiente a la hora de llevarse a cabo, a la hora de efectivizar lo que significa la entrega de los métodos anticonceptivos o inclusive de las personas que están capacitando a los profesionales. Bueno, y acá el dato tal vez más relevante en los fundamentos de este proyecto, porque se habla de la eficiencia, ¿no? La eficacia que ha tenido este programa a lo largo del tiempo y se tomaron datos de lo que eran el 2018 con datos, por ejemplo, nacimientos con madres adolescentes de entre 15 y 19 años, más de 84.000 embarazos en este caso. Mientras que, pasado 4 años ya con la aplicación completa de este plan ENIA, fueron un poquito más de la mitad, 43.210 nacimientos con madres adolescentes de entre 15 y 19 años. Y el dato tal vez más fuerte, Pato, que hay que tener en cuenta es que en el 2018 fueron 2.350 los nacimientos con madres de menos de 15 años, que tal vez es el dato más preocupante, y con la aplicación de este plan, 4 años después, en el 2022, hubo 1.087 nacimientos con madres de menos de 15 años, que no deja de ser preocupante, pero vemos que ahí ya se redujo a menos de la mitad inclusive. Así que estos son los fundamentos que un poco se interponen dentro de esta iniciativa, que quedará ya con los dictámenes listos para otra sesión. No tuvo lugar en esta sesión que tuvimos en la semana, donde obviamente el foco estuvo puesto en la insistencia a los vetos. Bueno, caballero, muchísimas gracias. Nos tenemos que ir dentro de un ratito, pero vamos a recordar básicamente lo que tiene que ver, Gonzalo, con lo que es la actividad en comisiones la semana que viene, donde esencialmente se empieza a discutir el tema presupuesto 2026. Habrá que ver qué acontece ahí. Y después habrá que ver también lo que sucede con la posible conformación o no
de las comisiones que investiguen el tema fentanilo. Exacto. Son cuestiones muy complicadas. El tema presupuesto es esencial. Habrá que ver en el medio de este lío donde hay muy pocos puentes entre el oficialismo y la oposición, qué es lo que puede pasar con el presupuesto. A ver, yo hablaba con un radical importante, también con autoridades que están peleando el presupuesto universitario y te dicen, mira, siempre es mejor, el peor presupuesto firmado y acordado es mejor el peor presupuesto a que no haya nada. Claro. Digo esto porque, bueno, habrá que ver qué es lo que dice en última instancia la oposición, que seguramente no va a estar de acuerdo con la plata que el Ejecutivo va a asignar a educación, a salud, a investigación científica. Hay un montón de temas donde la oposición te va a decir, che, esto no alcanza, ya está pasando con los rectores, busca más plata, pagale menos al fondo, te va a decir la oposición, o cobrale más impuestos a algunos, o destinar menos recursos a la compra de aviones, o al sostenimiento del sistema impositivo de Tierra del Fuego, que es otra discusión. Pero eso tampoco va a pasar. Por eso repito, habrá que ver ahora qué es lo que sucede cuando haya una oferta del oficialismo, qué es lo que hace la oposición. Agarra eso porque es mejor pájaro en mano que 100 volando y es mejor un mal presupuesto que la nada, o se sigue chocando. Recordamos que José Mayans, máxima autoridad del bloque de senadores peronistas, él dice que no va a haber presupuesto porque el gobierno está más cómodo sin presupuesto. Claro. Yo te digo la verdad, no sé si lo que dice Mayans es información o si lo que dice es una suposición política, la verdad que no sé. Pero es muy interesante, la cuestión empieza este próximo miércoles y habrá que ver, pero acá te digo, hasta nos falta gimnasia para el presupuesto. Desde el año 22 que no se discute nada, así que veremos. Y además hay otro tema que es fundamental. Cualquier cosa que se empiece a discutir en el presupuesto va a ser provisional hasta ver lo que sucede el 26 de octubre. Claro. Si el 26 de octubre el gobierno termina empoderado por el resultado, le va a ser más fácil alinear algunos muñecos o planetas. Si el resultado no es el que esperan, se va a complicar, así que habrá dos etapas. Una, tanteo hasta octubre, se verá el resultado y el 27 se empieza a escribir otra historia. Será interesante saber eso. Bueno, señor, muchísimas gracias. Esto fue Orden del Día. Enseguida, la continuidad de DTV. Nada más. Gracias, señor. Muchísimo Buen fin de semana. gusto y nos estamos viendo el próximo lunes. Chau, chau.